Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar iniciando la semana en su grata compañía para esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartirle algunos temas interesantes que hemos preparado para usted. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de www.afntijuana.info, la mejor opción para estar al tanto de la información oportuna, y a través del portal Líder en el noroeste del país, de la agencia noticiosa Líder, que es Agencia Fronteriza de Noticias. Oiga, entremos en materia a lo que te truje, chencha. Ha sido este fin de semana y el inicio del fin de semana, pues un inicio de fin de semana muy movidito por algunos acontecimientos de orden público y de orden político que vale la pena revisar. Mire, significativo, muy significativo este encuentro donde el panismo de Baja California se une en un evento muy triunfalista para adular al gobernador Francisco Vega de la Madrid, que por lo visto ha requerido ser cobijado por la militancia de su partido, pues para hacer sentir, bueno, pues más claro no puede ser, lo dijo su amigo el Patas, ¿no? Juan Manuel Castelo Buenrostro, el nuevo alcalde de esta ciudad, que tomará posesión el día 1 de diciembre, el día último de noviembre. Pues de plano, andan tan bajos y tan mal los bonos del gobernador Francisco Vega de la Madrid, que el panismo se ha visto en la necesidad de arropar a su gobernador. Hablo de en realidad es el gobernador de todos, pues constitucionalmente hablando, pero es su gobernador, es emanado de su partido, de sus filas. Francamente, déjeme decirlo, y quiero ser muy claro y directo en estas cosas para no andar con maquillando y cuidando palabritas, no, al grano, al pan y al vino vino. Lo cierto es que, mire, pocas veces hemos visto un gobernador tan lastimado en su imagen personal y pública. Finalmente, este asunto no es un asunto menor, porque el hombre que nos representa constitucionalmente, el líder institucional y formal de esta entidad, se llama Francisco Vega de la Madrid, independientemente del color que le arrope y le cobije, que en este caso es el azul. Y le soy franco, Kiko Vega me cae re bien, es sangre liviana, es como persona en el trato muy agradable, en serio, se lo juro, es carismático ese güero ojo azul. Pues sí, es nuestro gobernador, pero es, total, yo le puedo decir nuestro güero. Sí, ¿no? Porque es un güero simpático. Nomás hay que ver y regresar al pasado, hace 3 años, para recordar cómo las doñas de esta ciudad lo apapacharon y lo siguen apapachando, porque es populachero, además, se le da naturalito. Eso no se le puede negar al gobernador, como tampoco se puede negar, tristemente, que ha resultado ser un gobernador gris, lamentablemente. Un gobernador con un comportamiento personal que dista mucho
de ser el que quisiéramos muchos bajacalifornianos. Y mire que esto no es personal y viene a cuento esta serie de observaciones porque cada vez son más sectores de la población bajacaliforniana los que ya decidieron guardar esa distancia de consideración que había hacia el líder institucional más importante de la entidad, que es el gobernador. Está el caso de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que hace algunos días se ha dirigido al gobernador en términos muy, muy rudos, muy duros, francamente. No se ven estas cosas todos los días, créame. El sector empresarial es un sector muy quisquilloso, le digo con franqueza. Está formado por hombres y mujeres que privilegian un interés, su interés como grupo, como sector, comprensible. Finalmente eso, aunque el suyo es, si bien su interés por el lucro, por lo económico, porque ellos están ahí para hacer negocios, finalmente todos ellos, lo cierto es que también, mire, hay un interés que siendo suyo es también colectivo y es nuestro, ¿no? En ellos descansa la responsabilidad de producir y de generar empleos y generar riqueza. ¿Quién, si no es el capital, el que genera la riqueza? Pues no, pues tienen pues hasta un derecho a hacerse escuchar cuando se trata de exigir condiciones que favorezcan el desempeño de esa enorme responsabilidad, que es generar riqueza y que es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de una entidad. En ese sentido, pues, sus intereses son intereses nuestros. Son, aunque no lo queramos, no, sí, aunque no guste a más de 4, un sector, el del empresariado, que en algún momento puede ser interlocutor nuestro y portavoz de los intereses ciudadanos, con la capacidad de hablar con el gobierno de tú a tú y decirle, oye, gober, no la friegues, ¿no? Échanos la mano, vamos todos en el barco, ¿no? En ese sentido, de alguna manera también nos representan todo aquel que tenga una capacidad de interlocución con el gobierno, que se supone debe ser general y todos deberíamos tenerla, pues, pero mire, dice un dicho por ahí que sí, todos somos barro, pero no es lo mismo bacín que jarro, digo a propósito, pues esa es una realidad, ¿no? Entonces, todo aquel sector de la población, toda aquella organización o agrupación que tenga un poder de interlocución con el más alto liderazgo institucional, pues evidentemente tiene también la posibilidad y hasta la responsabilidad de pedir por cosas de orden colectivo y de interés común, porque finalmente todos compartimos esta casa. El hecho de que los señores empresarios ya estén llegando al límite de su tolerancia en cuanto al desempeño del gobernador, quien ha sido muy cuestionado en los últimos años, en los últimos tiempos, y mire, dije años, el gobernador tiene apenas 3 años en el ejercicio, pero ya se ha desgastado tan rápidamente, casi desde al año y medio, mire, le podría yo decir que al año o al año y medio ya empezaba el desgaste del gobernador. Puede ser le puede parecer una calificación muy a la ligera, tal vez, pero mire, hemos tenido referentes y hemos tenido la posibilidad de comparar en automático porque tenemos, en el caso de su servidor, 4 años viendo el desempeño de políticos, de servidores públicos, desde alcaldes hasta directores de tránsito municipal, de policía municipal y en todos los niveles, delegaciones federales y gobiernos de los estados. Entonces, ya hemos visto pasar algunos cuantos gobernadores, alcaldes y demás, lo suficiente como para poder comparar. En el solo ejercicio comparativo, del cual tenemos ya muchos elementos a la mano, bueno, podemos sacar una conclusión rápida, así,
porque vigilamos, observamos cotidianamente el desempeño de todos ellos. Y créame, no es exageración ni es campaña personal. Esos son los hechos duros, los hemos podido atestiguar y ver. Independientemente de algunas cosas que haga la administración del gobernador, lo cierto es que está ahí para hacerlo y cobra muy bien por hacerlo. Es su obligación, es su responsabilidad, entonces no nos hace el favor. Esa es la verdad. No nos hace ningún favor. Es más, nos sale caro, ¿no? Como nos salen caros muchísimos funcionarios no solo de esa administración, la estatal, sino del orden federal y del nivel municipal, por supuesto. Si hacemos una revisión exhaustiva, salen perdiendo muchos de ellos. Pero mire, hablamos del gobernador porque, le insisto, es el líder institucional de mayor peso en la estructura del poder público. Y el gobernador de Baja California ha resultado ser un frívolo, ¿no? Es decir, ha resultado ser y ha resultado parecer. ¿Y por qué hago la distinción? Porque los gobernantes desde siempre han cuidado su imagen personal, pública. Algunos son muy quisquillosos, cuidan tanto su imagen personal que no los va usted a ver en un bar tomándose un trago, en un evento público donde puede incluso involuntariamente quedar mal, verse mal, porque trae una representación no solo personal, sino institucional. Y en torno al manejo de la imagen se invierte dinero, se invierte en esfuerzos de gobierno a fin de garantizar que todos tengamos una imagen, si no prístina, por lo menos muy aceptable del desempeño del funcionario y de su imagen personal, porque todo cuenta. Y este gobernador, amigo de todos nosotros, la verdad es que parece importarle un bledo, ¿no? Alguien podrá decir, óyeme, el gobernador es un ser humano y tiene derecho a divertirse también. Se puede ir a ver las carreras de Fórmula 1, se puede ir a ver las funciones de box a Yucatán o a donde le dé su gana, puede ser amigo, dicen que asociado, quién sabe, pero amigo de promotores de box poderosos que se han visto privilegiados durante esta gestión. En fin, es un hombre dedicado a los negocios, pues es de vocación empresario, lo ha sido desde hace un buen rato. Un empresario en algunos momentos pues ligado al gobierno, ¿no? O saque usted sus deducciones en ese sentido. Pero ya es cada vez más evidente que la imagen del gobernador es tenida como la imagen de un servidor público que ha utilizado y que utiliza su posición de privilegio para dedicarse a los negocios personales. Si el señor tiene capacidad y facilidad para hacer dinero como empresario, bien por él, pero pues es difícil que podamos disociar al gobernador, al empresario que hace uso privilegiado de su condición de gobernador, ¿no? Y al servidor público que, siendo respetuoso de la gestión pública y demás, también tiene la capacidad de hacer negocios, y para lo cual no tiene ningún impedimento ni moral ni constitucional. Pero cuando uno empieza a ver que hay acciones del empresario Kiko Vega que parecen estar apuntaladas desde el gobierno, como quedó más que evidente en uno de sus desarrollos habitacionales junto a la central camionera, pues lo menos que puede uno pensar es que, o sospechar, es que, o preguntarse, ¿cuántos otros negocios no ha hecho en esa misma ruta? El asunto es que además nuestro gobernador, y esto lo quiero decir con mucha consideración personal, pues es un hombre que tiene dislexia. No lo vamos a quemar en leña verde por tener dislexia o por tener alguna otra, ya ve, cualquiera podemos padecer una condición de esta naturaleza
y para cualquier ser humano debe ser complicado atender y resolver un asunto tan personal y tan importante en su desarrollo. Si eso no le facilita el uso de la palabra en eventos públicos, bueno, pues uno puede entender que no es el único que enfrenta este tipo de problemáticas. Es más notorio en el caso del gobernador porque pues está bajo el reflector y uno no puede hacer mofa de una condición de esa naturaleza. Su incapacidad para expresarse adecuadamente no necesariamente puede incapacitarlo para la acción de gobierno. El problema es que cuando tenemos un gobernador que da de pronto respuestas muy desatinadas y que asume actitudes como la de correrle a los periodistas, sacarles la vuelta para no responder cosas importantes, o que reaccione tal vez hasta incómodo, como en el tema de la universidad y el adeudo ese que tiene con la máxima casa de estudios, su administración, pues es un tema de preocupación ciudadana. No debe ser fácil para los responsables de imagen de un gobernante tener que hacer a veces milagros, cuidando la imagen del servidor público y tratando de equilibrar con el manejo de imagen de los hechos de gobierno para poder empatar y más o menos salir tablas en el peor de los casos. Uno entiende de esos malabares porque lo hemos visto. No siempre el político escucha a los asesores. O a veces le importan un bledo los asesores y los tiene para pagar compromisos de campaña. Eventualmente los usa para operar algunas cosas. Lo hemos visto con alcaldes y con gobernadores. Pero mire, cuando adicionalmente a todo esto que le comento, resulta que hay alguien dentro de la administración que además de cuidar la imagen del gobernante o en aras de cuidar la imagen del gobernante, se toma la libertad y la iniciativa de armar una campaña de desprestigio para golpear medios de comunicación que han sido en buena medida críticos de esta gestión de gobierno, entonces las cosas ya toman otro derrotero. ¿Y por qué? ¿Y por qué este abordaje y este tema? Le voy a compartir esto que se ha publicado, recién se ha publicado en los medios de comunicación y refleja algo que ha venido ocurriendo. No se ha hecho gran ruido sobre este tema. Aquí se ha abordado en la Agencia Fronteriza de Noticias, lo ha abordado nuestra compañera Doralena Cortés en su columna, el AFN Político, se ha publicado en otros medios como el Z mismo, y tiene que ver con la existencia de una campaña de desprestigio contra agentes del medio periodístico, contra personas concretas. Mire, un compañero nos revela hace unos días en su columna, Gerardo Fragoso se llama él, lo siguiente, y se lo voy a compartir tal cual. Leí con estupefacción la valiente denuncia que hizo la prestigiada comunicadora Doralena Cortés Juárez a través de su columna AFN Político, en la cual relata que al igual que en el caso de Adela Navarro Bello, que es coeditora del semanario Z, también se preparaba una sonada en su contra utilizando infamias personales. El que esto escribe relató el pasado miércoles como un ujier, es decir, un personero o enviado del gobernador, le ofreció una cantidad de dinero a cambio de publicar mentiras sobre la vida privada de Adela, aceptando que no tenían pruebas de lo que planteaban. Lo mismo sucede en el caso de Dora Elena, y algo similar a lo que pasó conmigo ocurrió a los compañeros del semanario Infobaja, quienes también lo denunciaron. Ayer, en sus redes sociales,
René Mendívil fustigó a los personajes que buscan por todos los medios callar las voces críticas en contra de las múltiples irregularidades con las que se conduce el gobierno del Estado y sus funcionarios. Urge que el Ejecutivo del Estado fije una postura con respecto a los atentados en contra de la libertad de expresión y de los periodistas, que son orgullo para nuestro Estado, y pueda ofrecer las garantías para un libre ejercicio del periodismo. Esto es más o menos algo de lo que publicó el colega Gerardo Fragoso. Hoy sabemos que ese Ujier, a quien no menciona aquí de manera concreta en este caso, tiene un nombre y un apellido y ha sido señalado en varias ocasiones como responsable de actos y de campañas de esta naturaleza. El gobernador del estado fue abordado recientemente en un evento para preguntarle su posición respecto de este tipo de campañas, y la respuesta del gobernador del estado no puede ser menos preocupante, no podía ser menos preocupante. Cuando se lava las manos y casi nos dice, pues primero dice que no tiene conocimiento, es decir, no sabe lo que pasa en su administración entonces, y si lo sabe, pues qué feíto asunto. Y luego prácticamente dice, no, pues si existen, pues no soy yo, ¿eh? Qué respuesta. Ese personaje de la administración estatal, señalado ya en varias ocasiones y puesto en evidencia en medios de comunicación desde hace un buen rato, es su director de imagen. Un hombre que, y déjeme recordar aquí alguna revelación que en su momento hizo la compañera Lorena Cortés en su columna, no tuvo el menor empacho en reconocer ante ella que Kiko, pues francamente, Kiko el gobernador, pues francamente es malito para hablar y manejarse, pero que pues ya lo iban a poner en paz para que ya no hablara tanto y para que pues ya no abriera la boca tanto, ¿no? Y que, un poco como presumiendo, al gobernador lo manejo yo, más o menos así, hasta donde la memoria me alcanza, más o menos así fue aquel episodio y aquel encuentro entre nuestra compañera y el director de imagen Jorge Cornejo del Manso, que ha sido señalado en publicaciones de aquí, de Sonora, por cierto, desde hace un buen rato. Ave de Tempestades, alguien controversial que pasó por los medios de comunicación durante una época, antes de decidir que lo suyo era la política. Entonces, frente a estas respuestas, particularmente la del jefe de este personaje, pues no puede uno menos que preocuparse. Cuando desde el poder público y apuntalado con recursos de todos los ciudadanos, se estructura, se diseña y se inicia una campaña de difamación incluso personal contra compañeros del gremio. Me ha tocado recibir parte de esos materiales, déjeme decir. En el caso de Adela Navar, en el correo electrónico, de ese tipo de textos que de pronto llegan sin identificar al destinatario, aparece por ahí un nombre genérico como el emisor y el autor de alguna columna de chisme, algo que parece ser un tip, pero que se convierte evidentemente en una andanada orquestada, como las que ya hemos visto en el pasado. Mire, lamentablemente hay que decirlo, en el gremio o en torno al gremio suele haber gente que cobra bien esos servicios. No estoy revelando algo que mucha gente no sepa y no alcance a visualizar.
Lo que sí puedo decirle es que esta campaña ha alcanzado un nivel tal que deberá ser respondida y va a ser respondida. Le puedo anticipar, esto no se va a quedar así. Habrá una respuesta. Evidentemente habrá una respuesta y usted la va a conocer en estos días en su oportunidad. Más preocupante aún porque desde la oficina del jefe de este personaje, con sus respuestas, pues el titular prácticamente avala este tipo de conductas y de campañas, en la medida que sostiene en la nómina pública a alguien que a lo mejor le sirvió con mucha eficiencia y eficacia en su campaña, en tareas de propaganda y de difusión, pero que se extralimita y pierde el piso y contacto con la realidad, cuando confunde una función pública como la de, y válida, difundir una tarea de gobierno y la tarea de un gobernante, con la de acallar y recurrir a este tipo de mecanismos y de acciones para lograr un propósito como el de cuidar la imagen de su jefe. Y mire, no es un asunto menor pero coincide con este evento que ha hecho el panismo para arropar al gobernador ante una debilidad institucional clarísima, y con funcionarios panistas que se oyen francamente, discúlpenme, ridículos, Yo debo decirle que quizá quienes hasta se han llenado la boca con alabanzas, halagos y defensas a ultranza del gobernador del estado, no se han visto en el espejo o tienen memoria corta o simplemente no han vivido lo suficiente para darse cuenta que hacen exactamente lo mismo que hacían sus principales rivales, los priistas. Ciertamente, la permanencia tan prolongada en el poder parece haberles hecho daño, ¿no? Y es comprensible que algunos que se han forjado al amparo de estos gobiernos emanados del PAN y surgidos hace casi 20 años, pues no tengan conocimiento exacto de ese referente, no hayan conocido el antes y el después, como sí lo hemos conocido muchísimos baja californianos. Y que además en la privilegiada posición de periodistas hayamos podido estar más cerca y conocer más de cerca los entretelones del ejercicio del poder público y de la política baja californiana, como para percibir inmediatamente y comparar, porque lo vimos y lo vivimos y hasta lo sufrimos en carne propia, se lo reitero. Lo que hoy estamos viendo es una reedición de lo que vimos y sufrimos en carne propia hace 30 años. Uno puede suponer que como están las cosas, muy fácilmente lo siguiente que veremos es alguna acción de gobierno directamente para llegar al punto de hacer lo que hicieron en el caso del periódico ABC, en cuya planta fundadora fui parte. Y le puedo referir con conocimiento pleno de causa a aquella historia, ¿no? De quienes salimos un 2 de noviembre de 1979, casi por la fuerza, mientras una horda de aproximadamente 500 setemistas, algunos de ellos ebrios, con el tufo del alcohol todavía evidente y además armados, fueron y nos sacaron de las instalaciones del periódico por la noche, aquel 2 de noviembre del 79, después de haber rodeado la manzana, la cuadra, frente a Washmobile, con autobuses azul y blanco, por lo menos una veintena de autobuses, mientras sus jefes policíacos, los de la gestión estatal que encabezaba Roberto de la Madrid, se encontraban así, simplemente tomando nota y observando.
¿no? Quizá, por lo visto, es lo único que falta que veamos en Baja California. Ya vimos una campaña encabezada por el gobierno estatal y seguidos como corderos por los por los alcaldes de este estado, en contra de una cadena periodística. Independientemente de si es cierto lo que dicen, que esa cadena, me refiero a Frontera y La Crónica, se pusieron muy exigentes con contratos de publicidad, lo cual evidentemente no es posible, ¿verdad? No es permisible. Lo cierto es que una campaña de esa naturaleza desde la oficina del gobernador más o menos nos dibuja y nos prefigura la posibilidad de que el gobierno estatal en cualquier momento decida recurrir a estrategias como las que vimos hace 30 años, de parte de los priistas. Entonces, usted puede hacer la interpretación que quiera de esta sucesión de cosas y de acontecimientos que le acabo de compartir para poner en perspectiva, porque la actitud del panismo en un evento de esta naturaleza, el fin de semana, parece ser, digo yo, un evento preocupante. Sobre todo cuando vemos, y esto es más preocupante, cuando vemos que el próximo alcalde de esta ciudad se suma a la misma, ¿no? Y además con una expresión que a lo mejor piensa que le puede hacer ver muy popular, ¿no? Cuando dice, pues allá afuera hay muchos que no quieren a nuestro gobernador, pero aquí habemos muchos que lo queremos un chingo, ¿no? Dice Manuel Gastelum, buen rostro, quien va a cobrar como presidente municipal en el 22 ayuntamiento. Así están las cosas en Baja California, así están las cosas en Tijuana. Yo nada más le quiero decir para cerrar este comentario, esta campaña, esta acción que viene desde el sector oficial no se va a quedar así y no se va a quedar sin respuesta. Vamos a ir a una pausa, les recuerdo la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional grupo de médicos, el grupo de Vimeria. Ahí están los datos de contacto en pantalla. Hombre, llámenle, haga su cita, que lo dejen como nuevo, pues para irnos a bailar las pulgas, ¿no? El mejor lugar para bailar en este pueblo. Esto después de haber ido a probar ese delicioso buffet que tienen los señores de Plaza Café, ahí en Gran Hotel. Regresamos. Al regresar, más información en AFN Político y algo más.
Agencia Fronteriza de Noticias, con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional, y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de AFN Político. Sí, bueno, afntijuana.info, pero el correo electrónico que tenemos para que usted siga compartiéndonos su opinión, sus recomendaciones y sugerencias, por supuesto, sigue siendo el mismo. afnpolitico@gmail.com, el correo de casa. afnpolitico@gmail.com, el correo para ese menester. Le comparto también el correo personal. Si desea usted ponerse en contacto con un servidor directamente, lo puede hacer a través de Enrique García 1857 @gmail.com. Enrique García 1857 @gmail.com. Oiga, déjeme compartirle. Oh, pues directora, no le digo. Bueno, déjeme compartirle. Ya ando aquí ventaneando gente. Bueno, caramba. Además, me da facilito. No se crea que sufro mucho para hacerlo. Oiga, le comparto un tema que es materia de preocupación y de ocupación de políticos de las élites y las cúpulas partidistas de este país. Esa preocupación, y de la cual ya se ocupan, pues tiene un nombre y apellido, ¿no? Es Andrés Manuel López Obrador, usted lo sabe, tema inevitable, sobre todo cuando está en puerta la elección presidencial de los Estados Unidos y vaya que es un proceso electoral inédito, extraordinario, como pocos. Se están comiendo las uñas muchísimos norteamericanos, están válida y genuinamente preocupados muchísimos millones de norteamericanos ante la posibilidad de ser gobernados por un enfermo como Donald Trump, por supuesto. Aún sin ser elegido ni ganar las urnas, ya logró cosas que van a tener un efecto desastroso en la vida interna de los Estados Unidos. Va a causar estragos. Eso es clarísimo, clarísimo. Y sobre esto se han venido ya haciendo muchos análisis que revelan o que ponen en perspectiva cómo Donald Trump ha logrado sacar lo peor de un sector de la población norteamericana que va a terminar alentando y robusteciendo el sentimiento antimexicano y antiinmigratorio en términos generales. Además de otras posiciones y conductas de la sociedad norteamericana que le preocupan, pues razonablemente, ¿no? Son cosas que tienen que ver con su política exterior, con su política económica, en fin, no la tienen fácil los vecinos del norte. Si ellos están preocupados, imagínense por qué no habríamos de estarlo acá. Justo aquí hablábamos muy ligeramente de ese tema con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial de este país. Para muchos mexicanos, el verdadero presidente surgido de las urnas en 1988, que sin embargo no logró alzarse con la victoria oficial porque fue pues objeto de un fraude, ¿no? Multiseñalado. Por lo menos en el caso de Baja California, pues fue el triunfador de la elección presidencial en 88, y hay que decir que ese resultado electoral no pudo ser ocultado. Oficialmente, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección presidencial de 1988 en Baja California,
y los resultados así se lo reconocen. Eso es aquí en Baja California. Ya el resto es otra historia, también ya conocida, y sobre un poco de Trump y la elección norteamericana hablábamos, pero también pues hablábamos sobre Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre que por lo visto no, bueno, ha robado el sueño, para decirlo con más certeza, ha robado el sueño de muchos políticos de las cúpulas, ¿no? Sobre todo los liderazgos más importantes del PRI, PAN y PRD, entre otros. Pero esencialmente me refiero a ellos porque son los que deciden en este país, particularmente las otras dos fuerzas políticas, PRI y PAN, a las que se suma evidentemente la del PRD. Se ha venido diciendo en los últimos meses que Andrés Manuel López Obrador se mantiene en una preferencia muy alta de los mexicanos y esto hace prever un posible triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, que va pues de nueva cuenta, va a ser candidato presidencial, a menos que muera en el camino de un infarto o que lo maten o que todo lo que usted quiera imaginarse, porque también se ha manejado eso, aunque más de algunos dirán, ay, cómo es panchero, ay, ese Mesías tropical, ese tipo está enfermo, ese hombre es un peligro para México, bla, bla, bla. El asunto es que, mire, ese tabasqueño sigue dominando las preferencias, bajo cualquier escenario. Y en cualquiera de esos escenarios, y con cualquier candidato, el PRI aparece en tercer lugar. ¿Sí? No tiene vuelta de hoja según esta información que se ha estado publicando en las últimas horas en la capital y que estaría reflejando más o menos cuál es el sentimiento y la emoción social en torno a los nombres que se barajan para ocupar la silla que todavía detenta Enrique Peña Nieto, el priista exgobernador del Estado de México. Las preferencias de los ciudadanos, y le estoy compartiendo datos concretos de una nota que hemos publicado hace unas horas aquí mismo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Las preferencias ciudadanas para candidatos del PAN siguen, según esta medición, pues similares al mes anterior. Aunque Margarita Zavala, que aspira a la candidatura y a la presidencia de la República, pues pierde algunos puntos. Va de caída y el beneficiario es un hombre llamado Miguel Márquez. En este mismo análisis, la población en general mantiene a un hombre llamado José Narro como el candidato favorito para el PRI, seguido de José Antonio Mir, que es integrante del gabinete del presidente Peña Nieto, quien sin embargo disminuye un par de puntos respecto a la medición del mes anterior. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se mantiene y en un empate técnico de cuarto lugar sobre las gentes que podrían ser eventualmente postuladas por el PRI, pues están la señora Ruiz Massieu y Claudio Pavlovich y Manlio Fabio Beltrone, cuarto lugar. En el PRD, ¿qué pasa? Miren, según esta misma información, no hay ningún cambio ni en el orden ni en el nivel de preferencias. El PRD, usted lo sabe, estaría por definir una candidatura presidencial que es, por cierto, muy buscada por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, entre otros. En este último sondeo, al preguntar la intención de voto por partido, pues prácticamente no se registra un cambio. Morena sigue en primer lugar con el 33.2% de la preferencia, el PAN en un cercano segundo lugar con el 28.9%, el PRI en la tercera posición, seguido de los independientes, y pues prácticamente en todos los casos, Andrés Manuel López Obrador obtiene una ventaja, ¿no? Más o menos sería entre el 23.6 y 3.7 puntos, dependiendo del escenario.
jugando con los escenarios, Andrés Manuel López Obrador contra fulano o contra mengano, etc. Margarita Zavala sería la aspirante del PAN más competitiva electoralmente y es quien tiene el menor diferencial entre un candidato de otros partidos y Andrés Manuel López Obrador. En el PAN le siguen a Margarita en materia de preferencia, pues Ricardo Anaya, que es el líder nacional de ese partido, y Rafael Moreno Valle, que lo habíamos comentado en otro momento, pues es alguien que ha ido creciendo en las posibilidades respecto, en este caso, este sondeo arroja que ha tenido un crecimiento concreto respecto de la medición del mes anterior. Y pues en el PRI, el señor José Antonio Meade logra los porcentajes más altos hasta este momento y le sigue Miguel Ángel Osorio Chong. Y en tercer lugar de competitividad estaría José Narro y Mario Fabio Beltrones en estos porcentajes de conformidad con el sondeo que acaba de producirse. Y del lado de los independientes, bueno, ya lo sabe usted, hay algunos que abiertamente han estado buscando esa posibilidad. Uno de ellos es Pedro Ferriz de con quien tuvimos la posibilidad de platicar vía telefónica hace algunos días. Le va bien, ¿no?, en los posibles escenarios de intención del voto. Le sigue pues Jorge Castañeda Guzmán, que anda viendo a ver si se lanza o no se lanza, y el señor Fernández Noroña, que no es el candidato independiente más competitivo, pero mire, es el único, ¿sí?, es el único que reduciría el margen de ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador. Estos son más o menos los análisis producidos en las últimas horas en base a la más reciente medición que se ha estado difundiendo en las últimas horas en algunos medios. Es un dato interesante, confirma una tendencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, y eso explica pues por qué están tan preocupados los liderazgos nacionales de algunos partidos y tan ocupados, y también desde el gobierno, por supuesto, el gobierno que emana del PRI, sobre todo porque en todos estos escenarios sería el más débil, ¿no? Si en todos los escenarios probables planteados en este análisis difundido a través de SDP Noticias hace algunas horas, queda hasta en cuarto lugar, en tercer lugar, pues evidentemente es un asunto que debe tener preocupados a los hombres del poder en el gobierno federal, con toda y justificada razón, y más que preocupados, pues ocupados. ¿Qué va a surgir de esto? Pues seguramente más leña, ¿no?, para quemar vivo a Andrés Manuel López Obrador, que con todos los asegúnes y todo lo que pueden decir de él, pues evidentemente ya tiene en la bolsa la simpatía y la preferencia de gente que vota y que seguramente va a ir a las urnas en 2018, a menos que alguien o algo se los impida, ¿no? Alguien podría decir, todavía falta, ¿no?, para eso, todavía se pueden hacer muchas cosas. Pues sí, posiblemente sí, pero el panorama en este momento es este que le estoy compartiendo y que no quise dejar de platicarle. Sobre él puede usted leer un poco más en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, donde llevamos esta información. Y a otra cosa mariposa. Fíjense que en unos días más, concretamente el día 14 de noviembre, se va a rendir un homenaje y se va a entregar un galardón como pues personaje del año a una mujer. Lo organiza el Grupo 21, uno de estos grupos de la comunidad que ya tiene pues por lo menos 2 décadas
más o menos, poco más de 2 décadas de haberse fundado, y se ha convertido en un espacio que genera opinión, y es una agrupación integrada por personas de diferentes estratos, profesionistas, algunos de ellos han sido políticos, eh, y hay incluso gente de diversos partidos participando en esta agrupación. Se trata de una trabajadora social que preside una asociación llamada Mujeres por Mujeres. Michelle Sánchez Cardona, que encabeza Mujeres por Mujeres, se ha dedicado a apoyar a mujeres con cáncer. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino. Es tal la presencia que tiene esta agrupación que desde su creación ha atendido ya a estas alturas a miles de mujeres tijuanenses que en algún momento de su vida han sido objeto de un análisis médico y han sido diagnosticadas con una de estas formas de cáncer. Esta agrupación se ha dado a la tarea de ayudar a estas mujeres a recibir atención no solo médica, sino psicológica, emocional, por el impacto y la devastación que producen muchas de ellas anímicamente un diagnóstico de esta naturaleza, y esto es comprensible. Pero es tal el reconocimiento que tiene ese esfuerzo, el de esta agrupación toda, y en particular el de su dirigente, Michelle Sánchez Cardona, que pues instituciones de gobierno e instituciones privadas que apoyan acciones, campañas y tareas de esta naturaleza relacionadas con el cáncer en la mujer, no han vacilado en apoyar toda petición que canaliza la agrupación Mujeres por Mujeres y de manera concreta Michelle Sánchez Cardona. Ante los hechos, estos que le comento, es que el Grupo 21 no tuvo mucho problema para decidir a quién iba a elegir este año para hacerle objeto de un reconocimiento público y entregarle un galardón para distinguirle frente a los ojos de los demás como una persona entregada y reconocida por su compromiso social. Y esa mujer es Michelle Sánchez Cardona. El próximo día 14 la agrupación le va a entregar el reconocimiento en un evento tempranero que se llevará a cabo en el restaurante Saberius, en las instalaciones de Saberius, hasta donde recuerdo, a las 8 de la mañana en Villa Saberius, para ser más exactos, efectivamente. Está usted hablando de una mujer de 44 años, madre de 3 hijos, que pues ha decidido dedicar su vida a esta causa, ¿no? Motivada por un caso de cáncer en la familia, como sucede en muchos de estos casos. Esta mujer ha logrado relaciones de aquel lado de la frontera que han hecho posible la atención de pacientes enfermos con cáncer, y mire que últimamente la atención de esta agrupación pues ha estado incluyendo incluso a varones con cáncer, por ejemplo, de próstata, ¿no? De tal suerte que pues el próximo día 14, le insisto, será objeto de un reconocimiento. Esta mujer, no sabe usted, ha contribuido a salvar algunas vidas. Ella representa a un esfuerzo amplio y organizado de gente que ha sido tocada por el tema, ya sea porque ha vivido una experiencia personal en este caso, porque ha vivido de cerca un caso de cáncer, porque sabe lo que significa un diagnóstico de cáncer para alguien que no tiene los recursos económicos o que no está cubierto por el sistema de seguridad pública, y que evidentemente va a morir porque para estas personas un diagnóstico de esta naturaleza se convierte en un asunto de dinero. No tienes dinero, te mueres. Tienes dinero, tal vez tendrías la posibilidad de salvar la vida
pagando el tratamiento y la atención correspondiente. Para quien no lo tiene, pues es prácticamente una condena de muerte. Entonces, ahí está el evento. Evidentemente, Agencia Fronteriza de Noticias le va a compartir esa historia y le va a compartir la información de este evento el día que ocurra, y estará usted informándose un poco más sobre esta tarea noble que lleva a cabo la agrupación Mujeres por Mujeres, que no es la única ciertamente que se dedica a apoyar a personas con cáncer, a mujeres sobre todo. Pues hay una solidaridad de género manifiesta en la fundación de este grupo y en los objetivos de esta agrupación, y se suma a los esfuerzos que desde otros ámbitos y otros sectores de la vida local se están haciendo precisamente en la misma dirección frente a esto que es pues, prácticamente una pandemia, ¿no? La del cáncer, y la del cáncer que cada vez cobra más vidas de mujeres, de hombres también, por supuesto, pero cada vez más vidas de mujeres. Y ya sabe lo que ocurre si usted ha experimentado un caso cercano de cáncer. Bueno, una mujer que pierde la vida por el cáncer le pega a toda una familia de una manera distinta a lo que ocurriría en el caso del varón, ¿no? Muere la madre por cáncer y, bueno, la afectación es impresionante. Entonces, pues no apoyan solamente a una mujer, ¿no? Apoyan en realidad a toda una familia con la atención médica que requiere y con la atención económica, por supuesto, porque son tratamientos muy, pero muy costosos y rudos, severos, y tienen un impacto en muchos órdenes, no solo económico, sino emocional en la familia. Dicho esto, fíjese que no me resta más que agradecer, como siempre, la gentileza de su compañía para esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le deseo que tenga un lunes extraordinario. Cuídese. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.